Nuestra clase de hoy versa sobre el tema sistemas de dispersión en alimentos. La sección anterior tuvimos un poquito de problema con el internet, espero que con ustedes no. Vamos a dejar grabada esta clase para podérsela subir a la plataforma. Respecto al día miércoles, voy a dar un anuncio de una vez, que es que no vamos a tener clases, sino que únicamente el examen que va a ser subido como tipo tarea. Van a tener el periodo de clase para poderlo resolver. Y no sé si dentro de los que ya están acá participando hay alguien que todavía no ha expuesto su tema y todavía no ha tenido cita para poderlo hacer. Bueno, como nadie contestó, me imagino que a todos hicieron su presentación. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Con mi pareja no hemos hecho la presentación, pero ya tenemos cita. Ah, muy bien. ¿Cuándo es? A las 12, ¿verdad? No, hoy a las 5 de la tarde. Ah, hoy a las 5. Ok, sí, es que tenía una a las 12, otra a las 5 y otra a las 6. Ya sería usted la única que falta entonces, ¿verdad? De este grupo. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a temas de dispersión en alimentos. Vamos a tratar de cubrir el día de hoy con la clase 4 diferentes objetivos. El primero es describir los diferentes sistemas de dispersión. Para eso vamos a tener una clasificación de los sistemas de dispersión, que es importante ponerle atención. Vamos a poder distinguir entre lo que es una emulsión aceite en agua y una agua en aceite. Describir la acción de agentes emulsificantes y estabilizantes. Y por último, enumerar algunos elementos que desestabilizan las emulsiones. Licenciada, Sí. perdón, con Analu teníamos cita con usted a las 4:30, pero escuché que no nos mencionó, o sea, a ese horario. Ah, Jamie, ¿verdad? Ajá. Sí, perdón, se me habían olvidado ustedes, pero sí las tengo Va. previstas hoy. Va, gracias. Bueno, entonces lo que vamos a hablar hoy es ciertos sistemas alimenticios, por ejemplo, los aderezos de ensalada y la leche entran en lo que es una dispersión de alimentos. Entonces, imagínense que yo tengo aceite y agua. ¿Qué es lo que yo voy a esperar cuando yo únicamente añada uno sobre el otro? Voy a esperar que se unan o que formen dos capas totalmente diferenciadas. ¿Qué esperarían ustedes cuando yo pongo agua y aceite? Que se formen dos capas diferenciadas. Exacto, que se formen dos fases o dos capas que no van a ser afines una a la otra. ¿Por qué razón no van a ser afines? Porque el agua es polar y el aceite es no polar. Entonces, siempre que yo tenga esta situación donde la afinidad química sea nula, ¿verdad? No voy a tener realmente una solución o una mezcla que va a ser homogénea, sino que voy a tener estas capas fácilmente diferenciables. Pero ¿qué pasa cuando yo mezclo? Ahí yo ya observo que hay cierto grado de conjugación o de miscibilidad, pero va a ser bastante, podríamos decir, poco estable. Bueno, voy a hacer una pequeña acá pausa para hablarles de estas dos definiciones. Fíjense que es muy importante que nosotros entendamos la diferencia entre lo que es una solución y lo que es una dispersión. El tema de hoy son dispersiones. Entonces, vamos a hacer solo la definición de soluciones para que ustedes vean que no es la misma cosa, una solución de una dispersión. Por ejemplo, una solución verdadera es cuando yo mezclo agua con azúcar. ¿Qué es lo que yo voy a observar? Que las moléculas de azúcar van a estar interactuando por los grupos OH que tienen, o sea, el azúcar es polar, van a estar rodeadas de las moléculas de agua. Fíjense que aquí yo uso la palabra molécula, estoy hablando de partículas muy pequeñas que son del tamaño de un nanómetro.
¿Sí? Si se dan cuenta, en la definición de solución tengo incluido ahí lo que es el tamaño de la partícula. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que para una dispersión el tamaño de la partícula cambia. El tamaño de la partícula en este caso es, para una dispersión, partículas más grandes, partículas que van desde 10 hasta 100 nanómetros. Recuérdense ustedes que el nanómetro es una medida que es de 1 por 10 a la menos 9. Imagínense que un nanómetro equivale a 1 por 10 a la menos 9 metros. Entonces son sustancias muy pequeñas, sin embargo son mucho más grandes que las moléculas, ¿verdad? Ahorita vamos a hacer tratar de hacer esta pequeña analogía para que entendamos cuál es la diferencia. Por ejemplo, si yo les digo una gota de agua de 10 nanómetros, primera pregunta, ¿sería esta gota una partícula coloidal si tiene el tamaño de 10 nanómetros? Sí. Según nuestra definición anterior, sí, ¿verdad? Entonces, esta gota de agua que es muy pequeñita, o sea, yo no la puedo ver a simple vista, tengo que usar microscopio para poder ver una gota de agua de 10 nanómetros. Esta gota contiene 100,000 moléculas de agua. Y si yo me voy al otro extremo de lo que dije, que sería una gota de 10 micrómetros, tendría 1 por 10 a la 14 moléculas de agua. O sea que son partículas pequeñas, no visibles a simple vista, sin embargo están conformadas por muchas moléculas, ¿verdad? Hagámoslo con un ejemplo más fácil de entender. Si la molécula de agua fuera una persona, la gota de 10 nanómetros tendría tantas personas como las que viven en una ciudad pequeña de Estados Unidos, unos 100,000 habitantes. Mientras que si fuera una gota de 10 micrómetros, tendría 10,000 veces la población de todo el planeta Tierra. Entonces, entre más grande es esta gota de agua, ¿verdad? Muchos más moléculas va a contener. Sin embargo, a nosotros nos están interesando para esta clase partículas de cualquier índole que sean de 10 hasta 100 nanómetros. Bueno, vamos a hablar un poquito de química de las superficies. Esto es un poquito de física, ¿verdad? Ustedes, ¿qué pasa cuando yo tengo un objeto grande? ¿Bajo qué leyes de la física se rigen los objetos grandes, como sería un perro, una persona, un carro? Se rigen por las leyes de gravedad. Ustedes ven que un objeto, pues, si yo lo lanzo hacia arriba, inmediatamente va a volver a caer, ¿verdad? Porque se rige por las leyes de gravedad. Entonces, es importante pensar que los objetos grandes están regidos por ese tipo de ley. Sin embargo, cuando yo hablo de partículas coloidales, otra vez, ¿verdad? Partículas de 10 a 100 nanómetros, no están regidas por las leyes de gravedad, sino que por las leyes del movimiento térmico. Es como que tuvieran su propio set de leyes de la física para este tipo de partículas. Entonces, ¿qué sucede con estas partículas? Nosotros no lo vemos, pero se están moviendo de forma aleatoria. Eso quiere decir sin ningún camino específico todo el tiempo, ¿sí? Se están moviendo de manera aleatoria todo el tiempo dentro de una dispersión coloidal. Eso es lo que hace que se mantenga estable la dispersión. Por ejemplo, una mayonesa entra en la categoría de ser una dispersión coloidal. Entonces, las partículas, en este caso de agua, se están moviendo todo el tiempo dentro de la mayonesa sin que nosotros lo podamos ver a través de algo que se conoce como movimiento browniano. El movimiento browniano es lo mismo que ese movimiento debido a la energía térmica o movimiento térmico, ¿sí? Sin embargo, la gravedad sí afecta a largo plazo las dispersiones coloidales. O sea, la inestabilidad de una dispersión, por ejemplo, imagínense que ustedes hacen hoy un aderezo de ensalada y lo agitan re bien y el aderezo está súper homogéneo. Pero ustedes van a observar que en el transcurso de los días lo dejan en la refri, esto se va a empezar a separar otra vez en sus fases. Ahí la gravedad ya está haciendo efecto sobre esta dispersión coloidal. Entonces, para que la dispersión coloidal esté estable, este movimiento browniano tiene que permanecer todo el tiempo.
Ok, hablando de dispersiones coloidales, fíjense que voy a hacer aquí la salvedad de compararlo con una solución. Sin embargo, ya sabemos que son cosas totalmente diferentes, las soluciones a las dispersiones. En las dispersiones yo hablo de fase continua, es la fase que va a haber en mayor proporción. Y luego eso se equipararía en una solución a lo que se llama solvente, ¿verdad? Es lo que está en mayor cantidad. Sin embargo, no es lo mismo, solo lo estoy comparando para que ustedes tengan una idea de que se parecen, pero no son lo mismo, ¿sí? La siguiente sería la fase dispersa, que sería la fase que está en menor cantidad. Alguien que me diga a qué equipararía en una solución lo que está en menor cantidad, ¿a qué se equipara? Al soluto. Al soluto, muy bien, excelente. Entonces, en mi dispersión coloidal, a lo que está menos, le llamo fase dispersa. Y en mi dispersión coloidal, a lo que está más, le llamo fase continua. Estas fases, cualquiera, la 1 o la 2, pueden ser sólidas, líquidas o gaseosas, y esto me va a formar diferentes tipos de dispersiones, que son mi objetivo 2, ¿verdad? Saber qué tipos hay, poderlas clasificar. Entonces vamos a tener una tablita más adelante que nos va a ayudar a esto. Entonces, ¿cómo voy a definir un sistema de dispersión? Se define como una mezcla que es estable cinéticamente. ¿Qué significa cinético? A ver, alguien que sepa bastante de física. Cuando yo hablo de energía cinética, ¿energía de qué es? Movimiento. Excelente, de movimiento. Entonces, es una mezcla, fíjense bien otra vez, cinéticamente estable porque estamos dependiendo, como les dije antes, del movimiento browniano. Y acuérdense que lo original que creó esto eran dos fases que no eran miscibles entre sí, o sea, que no tenían afinidad química. Esto es bien importante recordar. Entonces ya vimos, con el tiempo va a ser inestable, ¿verdad? Esto no es como que yo, podríamos decir, lo quiero evitar y lo voy a lograr que siempre esté la dispersión bien estable, no. Pueden pasar meses y voy a empezar a ver separación. Por ejemplo, algo que ustedes sí se van a poder imaginar re bien es en un maquillaje, en una base de maquillaje. La base de maquillaje es una dispersión coloidal. Y cuando ustedes tienen una que han guardado por muchos años, ¿qué es lo que ustedes empiezan a observar en esta base de maquillaje? Se separa. Exacto, se empiezan a formar como pequeñas gotas de aceite o de grasa en la superficie. Esa es esa inestabilidad que estamos viendo, ¿verdad? Igual una mayonesa. Yo puedo tener una mayonesa hoy en día estable por muchos meses. Sin embargo, si yo la olvido ahí en mi refri y la veo después de unos 2 o 3 años, voy a empezar a ver esa inestabilidad donde esas gotas de grasa van a empezar a separarse del resto de la mayonesa. Entonces, ¿qué significa cinéticamente estable? Significa que el sistema de dispersión permanecerá intacto y no se separará mientras tenga las condiciones necesarias. ¿Qué podrían ser las condiciones necesarias? Una baja temperatura. Si yo una mayonesa la caliento un poquito, voy a perder esa estabilidad. ¿Me explico? Entonces tengo que saber qué condiciones me favorecen la estabilidad de estas dispersiones, ¿verdad? Entonces, ya otra vez repitiendo lo que es una dispersión, ¿verdad? Las dos fases, estas dos fases que en otras palabras, en otra forma no serían compatibles, yo logro hacerlas compatibles porque logro que una de las fases esté dispersa en la otra a través de partículas pequeñas de tamaño coloidal, ¿verdad? Eso es lo que hace que sea estable. Acá está el cuadro entonces que les decía. ¿Puedes repetir eso, por favor? Sí, con gusto. Les decía que para lograr yo tener una dispersión coloidal, tengo que lograr que las partículas, por ejemplo, si estoy hablando de aceite y agua, que las partículas de aceite yo las logre hacer tan pequeñas como que sean partículas coloidales y esas estén distribuidas dentro de la fase continua que sería el agua.
¿verdad? Por ejemplo, esa es una emulsión, aceite en agua. Si se dan cuenta, la primera palabra me dice el que está en menor cantidad. Ok, acá vemos vamos a tener dos cuadros, son bastante parecidos los dos, pero no sé por qué razón tengo diferentes ejemplos, entonces les pueden servir los ejemplos, por eso dejé los dos. Si mi fase continua es un líquido y mi fase dispersa es un gas, el tipo de dispersión coloidal se llama espuma. Y un ejemplo típico sería la crema batida. ¿Qué hago para hacer yo crema batida? Pues le incorporo aire a la grasa de la leche, ¿verdad? Otro ejemplo de esto podrían ser unas claras a punto de nieve. A ver, ¿qué tengo que hacer yo para que las claras atrapen el aire? Alguien que me explique. Batirlas. Batirlas, ¿verdad? Es una fuerza, si se dan cuenta, es una agitación mecánica bastante fuerte la que tengo que introducir para poder lograr que esta película proteica, que es la clara, me logre atrapar grasa, me logre atrapar aire, ¿sí? Y esto obviamente yo lo observo con un crecimiento de la espuma, ¿verdad? Voy a ver que las claras agarran volumen y se vuelven elevadas. E incluso duplican su volumen. Aparte tendría un tipo de dispersión coloidal donde la fase continua, o sea, lo que hay más es un líquido, y la fase dispersa, o sea, lo que hay menos también es un líquido. Por ejemplo, aquí entra el famoso ejemplo del aderezo de ensalada. ¿Qué hacen ustedes para que un aderezo de ensalada hecho con vinagre y aceite de oliva logre ser homogéneo? ¿Qué tienen ustedes que aplicar? Se mezcla. Pues Pero, movimiento. ajá, movimiento bastante brusco, digámoslo así, ¿verdad? Un batido también. Porque lo que estamos haciendo ahí es incorporar, ya sea que sea OW, eso es en inglés, ¿verdad? O de oil, de aceite, y W de water. Si yo tengo primero la O, significa que tengo menos aceite y más agua. Si tengo primero la W, significa que tengo menos agua y más aceite. Entonces, el orden de las dos letritas estas es importante para poder saber quién es la fase dispersa y quién es la fase continua. Si tengo más W, tengo más agua. Exacto. Entonces, va a ser oil in water. Si se da cuenta, la primera letrita me dice lo que hay menos. Oil in water. O sea, ese dash es como in. Luego, La fase dispersa va a ser la que esté en menor cantidad o mayor cantidad. la fase dispersa En mayor es cantidad, a ¿verdad? menor. A menor. Recuérdese que Ah, ok. estoy dispersándolo en algo que es bastante, que es continuo. Recuérdeselo así, ¿verdad? Lo continuo es más. Solo una pregunta. La primera letra era de que es lo que es lo que está en mayor cantidad, como lo que dijo de la O y la W. Menor. Por eso digo, Ok, o sea, gracias. al leerlo digo oil in water, o sea, aceite en agua. Entonces, la primera palabra es lo que es la fase dispersa. ¿Sí? Si yo digo oil in water, Gracias. lo que está menos es aceite. Si yo digo W-O, lo que está menos es agua. ¿Estamos bien ahí? Yo tengo una pregunta para las dispersiones coloidales. Cada uno va a tener algo que haga que se dé una dispersión. O sea, no solo es el batido. ¿O sí? Generalmente es una acción mecánica para la mayoría, ¿verdad? Sin embargo, puede haber también, en el caso, por ejemplo, del pan, que es el último caso que tenemos acá, una acción de fermentación por levaduras que están produciendo dentro de la matriz sólida un gas, que sería el CO2, pero eso no es por acción mecánica, ¿verdad usted? Sino que es por acción de fermentación. Ah, ya. ¿Verdad? O sea, no solo la acción mecánica, pero generalmente sí usamos mucho la acción mecánica para hacer este tipo de emulsiones.
Luego tenemos, bueno, se me olvidó decirles que cuando es líquido, o sea que la fase continua es líquida y la dispersa también es líquido, vamos a tener que el nombre de la dispersión es emulsión. O sea, donde dice tipo, por favor, recuérdense que son los nombres específicos a los que yo les voy a llamar a estas dispersiones, ¿sí? Si yo tengo un líquido o un fluido en la fase continua y en la fase dispersa un sólido, ahí se va a llamar suspensión. Y un ejemplo es el chocolate derretido. En este caso, mi acción es incrementar la temperatura, si se dan cuenta, para poder derretir el chocolate. Entonces aquí sí cambia un poquito la acción. Y luego, en la última, que es el ejemplo que dimos del pan, pues tengo una fase continua, que sería todo lo que es la masa, ¿verdad? Y luego mi fase dispersa, que está dentro de la masa, creando este aumento de volumen y estas burbujas, que sería el gas producido por la levadura. A este tipo de dispersión se le llama espuma sólida. Y pues el ejemplo que vimos ya es el pan, ¿verdad? Voy a poner otro cuadrito bastante parecido. Acá, por favor, del lado, de este lado, sería fase dispersa. Hoy no lo pude poner. Si se dan cuenta, arriba tengo fase continua. Y va a ser lo que está en el renglón café. Sí, café oscuro. Y lo sólido, líquido y gas que tengo en forma de columna va a ser mi fase dispersa, ¿sí? Entonces, nos faltaba ver lo que era un sólido sólido. Cuando tengo yo mi fase continua como la dispersa son sólidos. A esto le voy a llamar vidrio sólido. Y un ejemplo serían comidas congeladas. El sólido líquido, pues ya lo vimos, como es el caso del chocolate derretido, y sólido con algo involucrado que fuera, la fase continua fuera gaseosa, un humo, por ejemplo, de un ahumado, de alguna, por ejemplo, quemar algún producto para darle un sabor ahumado a otro, ¿verdad? Luego el líquido, pues ya lo vimos, que era la emulsión. Y tenemos también el líquido gas, que sería un aerosol. Por ejemplo, cuando yo tengo crema batida en aquellos instrumentos que usan los chefs, ¿verdad? Para poderla echar y poderle integrar el gas ahí, a eso le llamo aerosol. En el caso de gas sólido, pues ya lo vimos también, una espuma sólida, el caso del pan, ¿verdad? Un dulce batido como un fudge o un toffee, también, ¿verdad? Cuando yo le incorporo aire al dulce para poder tener mayor volumen. Y pues gas líquido sería otra vez el ejemplo de la espuma, como podría ser lo que se forma arriba de una cerveza. Entonces vamos a ir hablando de todos modos de cada uno para que les quede claro. Si yo tengo una mezcla de dos fases que generalmente no se mezclan, en las cuales una es gas, esa va a ser la de menor cantidad, y esta se va a distribuir en una fase continua, que va a ser la de mayor cantidad. Esto es una espuma. Entonces, otra vez mi ejemplo característico, ¿verdad? Imagínense las claras de huevo. Son pura proteína, pero yo logro que se hagan como membranas pequeñas y estén atrapando lo que serían burbujas de aire. Y eso hace que dupliquen su tamaño y tengan características totalmente diferentes ya cuando tienen el aire incorporado versus a cuando solo estaban apartadas del huevo, ¿verdad? Ya les había quitado yo la yema, o sea, no se parece en nada a las características que tiene cuando yo ya le incorporo el aire, ¿verdad? Entonces, esto sería una espuma. No sé si alguien me quisiera dar otro ejemplo de lo que sería una espuma. Puede ser agua y jabón. Excelente. Agua y jabón, sí. Solo que no es sistema alimentario ese ejemplo, ¿verdad? Pero sí sería perfecto, ¿verdad? Porque el jabón o el detergente, ¿verdad? Que es un líquido, está atrapando burbujas de Sí, yo también iba a decir, pero no es de alimento tampoco. Como la shaving cream. Ah, excelente, sí, la crema. O sea, que adentro viene líquido, ¿no? Y como que a la hora de sacarlo ya sale espuma.
Exacto, incorpora el aire, ¿verdad? Podría ser eso, un ejemplo. Es un ejemplo perfecto también. Muy bien, fíjense que nos está quedando 9 minutos, entonces lo más probable es que los vuelva a invitar a una segunda parte para poder terminar la presentación. Dentro de la presentación van a observar ustedes que hay algunas actividades. Es bueno que ustedes las hagan, por ejemplo. En este caso, en estas son espumas todas, identifiquen ustedes cuál es la fase continua y la fase dispersa. Entonces, si quieren, hagámoslo rapidito nosotros acá. En la número 1, ¿cuál sería mi fase continua? Clara de huevo, Muy bien, la clara de huevo. ¿Cuál sería mi fase dispersa? En el 1. El aire, ¿o no? Exacto, el aire, ¿verdad? Porque estoy incorporando aire de la atmósfera básicamente a las claras. El merengue, pues acá ya sería una espuma sólida, es la misma clara de huevo, pero ahora la horneo. ¿Qué hago? La deshidrato, ¿verdad? Entonces es una espumilla, no sé si todos ustedes han comido espumillas, ¿verdad? Entonces ustedes cuando ustedes rompen la espumilla, ¿qué observan en la estructura? aire. Aire, ¿verdad? Hay como burbujas que quedaron ahí fijas, ¿verdad? Donde estaban las pequeñas burbujas de aire, pero ya esto se vuelve una espuma sólida, ¿verdad? Y luego hay mezclas de helado, no sé si han visto esos helados de maquinita, como los tipo de McDonald's, ¿verdad? Que incorporan también aire. Acuérdense que en el helado, para que un helado sea exitoso, tiene que incorporar aire. A eso se le llama en industria de alimentos porcentaje de overrun. Es como decir que mi fórmula de helado, si yo no le incorporo aire, sería sumamente pesada y sumamente cremosa. Entonces en el paladar se sentiría demasiado pesado. En cambio, al incorporarle aire, pues obviamente yo vendiendo helado gano porque vendo aire, ¿verdad? Pero también al consumidor le gusta más porque siente que el helado es un poquito más, la textura un poquito más agradable, menos pesada, menos cremosa. ¿Y la fase continua va a ser la leche? Exacto, digamos que su helado lleva ingredientes, ¿verdad? Leche, huevo, azúcar, esa sería la fase continua, y al incrementarle el aire, que es en un equipo especial que lo va a introducir en la mezcla del helado, esa es mi fase dispersa, ese aire que le metí, ¿verdad? Ese porcentaje de aire que le metí. Bueno, vamos al más común, que son las emulsiones. En este caso son mezclas de dos fases líquidas, las cuales normalmente no se mezclarían, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tengo que lograr? Aquí sí, con acción mecánica, lograr que una de las fases, la que está en menor cantidad, la fase dispersa, se vuelva gotitas y esté en movimiento browniano con la otra fase. Por ejemplo, si yo hago un aderezo donde tengo media taza de aceite de oliva y 3 cucharadas de vinagre, ¿qué tipo de emulsión tengo? ¿Una WO o una OW? OW. Fíjense, es media taza de aceite de oliva y 3 cucharadas de vinagre. ¿Qué tengo? Ah, no, WO. Exacto, WO, porque lo que tengo en menor cantidad es la fase de agua, que en este caso sería el vinagre, ¿verdad? Entonces, yo tengo que ver mi receta de un aderezo y decidir qué es, ¿verdad? Dependiendo de los ingredientes que yo tenga. Si lo que tengo es más grasa, entonces voy a tener siempre la O en segundo lugar, ¿verdad? Entonces, como vimos, ¿verdad? Esto requiere energía mecánica para distribuir las fases. Puede ser una batidora, puede ser un tenedor, puede ser un fuete, y ahí voy a lograr la separación de, la unión, la homogenización de esta emulsión. Aquí podemos ver un ejemplo típico de una emulsión, que es la leche. ¿Qué es lo que está emulsionado aquí? ¿Es OW o es WO la leche? Es grasa con... Es OW. OW, ¿verdad? Porque la leche solo tiene 3% de grasa y lo demás es agua. Entonces, lo que menos tengo es aceite, es grasa, perdón. Entonces, ahí sería OW.
Actividad 2, vamos a identificar la naturaleza de la fase continua y la fase dispersa y vamos a establecer si son OW o WO. Entonces, yo les voy a decir una receta de un aderezo. Si yo les digo que lleva 2 yemas de huevo y 2 tazas de agua, ¿qué creen que sería? WO. 2 yemas de huevo y... OW, O porque hay menos, exacto, hay menos menos grasa. grasa, ¿verdad? Solo la grasa de las 2 yemas versus toda la cantidad de agua que son 2 tazas de agua, ¿verdad? Entonces lo que ustedes tienen que hacer siempre es analizar de qué ingrediente hay menos para poderlo clasificar como OW o como WO. Veamos ahora una experiencia que todos han tenido. ¿Por qué, por ejemplo, una leche descremada tiene un color ligeramente, podríamos decir, como celeste? O sea, no se mira blanco, blanco como una leche entera. ¿Qué es la diferencia ahí? La cantidad de grasa. Exacto, la grasa está dispersa en la leche entera como glóbulos de grasa. Peor si la grasa ya fue homogenizada, que significa básicamente que pasé la leche por un sistema que destruyó el glóbulo de grasa y los hizo más pequeñitos para que estuvieran homogéneos. Esa leche yo la voy a ver blanca, porque estas partículas coloidales de grasa van a hacer que refleje la luz así, ¿verdad? Para verse como totalmente blanca. Sin embargo, si a una leche le quito la grasa, básicamente solo va a ser componentes acuosos y por eso tiene ese color ligeramente celeste o azulado. Bueno, ahora veamos otra parte importante que son los agentes surfactantes. Estos vamos a añadirlos para hacer que las emulsiones sean más estables. Estos agentes surfactantes tienen una característica. Van a ser moléculas que tienen una parte polar y una parte no polar. Es como que agarraran las dos fases. Recuérdense que tengo fases que no son afines químicamente entre sí. Entonces, los agentes surfactantes van a hacer que estas fases que no son amigables entre sí logren cierto grado de estabilidad, ¿verdad? Entonces, yo puedo, por ejemplo, añadirlos. Ustedes van a ver en una mayonesa, si ahorita que cortemos la llamada y la volvamos a hacer, pueden bajar a traer un frasquito de mayonesa y van a ver en los ingredientes que hay agentes emulsificantes o agentes surfactantes. Bueno, voy a dejar hasta aquí, les voy a volver a hacer la invitación. Les rogaría que todos estén pendientes para que no nos atrasemos mucho en empezar, ¿sí? Y si tienen alguna duda, pues la podemos hacer al empezar la reunión. ¿Sí? ¿Les parece?